Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme nuevamente a grabar el episodio de esta ocasión, que como ya se dieron cuenta por el título, pues evidentemente tiene que ver con una nueva tecnología, nueva herramienta. Bueno, de hecho es una actualización, pero bastante interesante porque fíjense que ya lo hemos platicado aquí en varios episodios, pues toda la utilidad que tiene la inteligencia artificial en medicina en general, en radiología en particular, y cómo estos modelos de lenguaje grande, LLM por sus siglas en inglés, pues se han estado introduciendo. El que más conocemos es el ChatGPT, el 4, que es el que tiene más aplicaciones ahorita, y cómo realmente pues se ha hecho hasta que pues pasa los exámenes, hace buenos reportes, en fin, muchas actividades y muchas cosas que hace o que hacen. Sí, estoy hablando del ChatGPT en particular, pero si lo hablamos en general, pues hay varios programas de este tipo, ¿no? Entonces, fíjense que la verdad, como lo vamos a ver ahorita pues en el episodio, pues esto tiene que ver con la aplicación de todo un entrenamiento general que se le da a este tipo de algoritmos. Y entonces ellos deducen, transforman, por eso se llama, generan, por eso se llama GPT, ¿sí? Porque generan y transforman, son transformadores, y van generando, y prácticamente esto es un modelo matemático en donde después de ver millones y billones de palabras y de letras, de textos, de información, pues ellos pueden, digamos, predecir cuál será la siguiente palabra y cuál será la siguiente palabra y demás. Y luego ya vienen los que pudieron identificar imágenes también. Sí, creo que nos toca muy frecuentemente cuando quieres entrar a alguna parte, decir, bueno, describa que usted es humano y señale cuáles son los puentes o cuáles son los semáforos o cosas por el estilo. Y así, junto con eso, pues se entrenó con muchas imágenes, pero en general. ¿Ok? Entonces ahora el punto es que este nuevo algoritmo, este nuevo software, este nuevo programa, este nuevo lenguaje, que se llama Gemini, pues resulta que es para aplicaciones médicas, muy interesante, pero me voy a centrar obviamente en la parte radiológica. Entonces, pues gracias por acompañarme y vamos a empezar. Va a estar interesante hoy. MedGemini representa un avance significativo en la aplicación de la inteligencia artificial en el campo médico, particularmente en imágenes médicas. Este modelo demuestra capacidades excepcionales para interpretar y analizar imágenes médicas, lo cual es crucial para el diagnóstico y la planificación del tratamiento. Hoy platicaremos de cómo MedGemini mejora las imágenes médicas, sus puntos de referencia de rendimiento y las posibles implicaciones para la práctica clínica. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, bueno, como ustedes saben, lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos. A veces analizamos artículos de opinión, editoriales, y casi siempre que están pues en revistas de nuestra especialidad de radiología. Muchas veces, como les consta, pues he revisado de revistas que no son de radiología, pero que tratan temas de nuestra especialidad. Pero fíjense que hoy les quiero presentar un artículo, digamos, poco común. Es una revista que ni siquiera es de medicina, pero es donde se publica lo más avanzado de la ciencia de Google, que, bueno, creo que todos sabemos de qué se trata Google. Todos utilizamos Google. Y definitivamente que no nada más es un buscador, así como generalmente lo utilizamos, sino que tiene muchas otras aplicaciones que también utilizamos todos los días, probablemente Google Maps. Pues, hacemos lo de Docs, hacemos lo de Forms y bueno, definitivamente tiene mucho que ver también ahora con inteligencia artificial. Entonces, fíjense que este artículo presenta una nueva plataforma. Se llama MedGemini o Gemini, si lo queremos poner así como está en español, que es una rama especializada de la familia de los modelos del Gemini, que está desarrollado por Google Research
Y seguramente han escuchado también a Google DeepMind, que fueron los que desarrollaron todo esto de Go y demás para, pues, vencer a todos estos juegos y autoaprender y demás. Fíjense que estos modelos están diseñados para abordar desafíos complejos en el campo médico, aprovechando capacidades que están muy avanzadas desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Comprenden el aspecto multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que no nada más es el texto como típicamente pues conocemos del chat GPT, sino que también reconoce ahora imágenes, puede reconocer sonidos. Ya hemos platicado de esto en algún otro episodio de Memorándum. Y además en particular, fíjense que tiene una capacidad de un procesamiento de contexto prolongado, que se le llama, que eso quiere decir que ustedes le pueden poner, ahorita lo vamos a ver un poco más extenso, pero le pueden poner muchos más datos de los que típicamente le ponemos, por ejemplo, a ChatGPT. ChatGPT, las preguntas o lo que le puedes entrar, o sea, como prompt, como entrada, pues tiene que ser algo muy conciso y necesitamos solo al final como una especie de respuesta, una especie de pregunta para que nos dé una respuesta específica, quise decir. Y en en este podemos meter muchos más datos y entonces tiene la capacidad de ir y, digamos, entender lo que está muy al final, por eso se llama prolongado, e ir asociando todas esas palabras y todas esas oraciones, conceptos, porque acuérdense que lo que hacen estos sistemas es que son sistemas predictivos. Digo, es mucho más complejo y no lo comprendo completamente, pero lo que sí sabemos es de que, por ejemplo, lo que hacen es, después de haber sido entrenados con billones y billones de información, de datos, de artículos, de todo lo que está en Internet, de todo lo que se te puede ocurrir, pues imagínese Google, que es prácticamente, no importa, yo creo que lo que le preguntes, hay algo que te va a contestar y te lo contesta inmediatamente. Bueno, pues entonces imagínense que todo eso ya lo aprendió, pero todo eso es general. Y tiene un algoritmo de tal forma que dice, después de haber leído 10,000 libros de español, de literatura, yo puedo predecir matemáticamente que cuando tú pones una palabra, por ejemplo, como buenos, pues el 99% de las veces dice días, ¿sí? Entonces, buenos días. Entonces, y así, y después de qué días, generalmente te dice cómo estás y va prediciendo y así es como hace todo lo maravilloso que sabemos que hacen este tipo de programas. Pero bueno, volviendo a la publicación, a lo que les voy a platicar hoy, pues fíjense que esto se llama, es la revista de, como les digo, de Google DeepMind y Google Research. Y el título del artículo, que es un artículo extenso de 58 páginas, en español es algo así como Capacidades de los modelos Gemini en medicina. Y bueno, como siempre, les voy a dejar el link. Está abierto, es Open Access. Y en las diferentes plataformas donde saben que yo publico Memorándum. Para todos aquellos que deseen consultarlo, les voy a dejar el link ahí abajo. Pero bueno, pongamos esto como siempre un poquitín en contexto, ¿no? ¿Qué es MedGemini? Pues MedGemini surge de la familia de modelos Gemini. Hay varios de ellos. Y todos ellos son conocidos por sus sólidas capacidades en el manejo de datos multimodales, como les decía, no nada más texto, sino texto, imágenes, sonido, etc. Y la otra cosa que hace es que también tienen lo que se le llama en inteligencia artificial razonamiento complejo, que en el caso del que vamos a ver, pues es el razonamiento clínico. Y esta versión especializada de Gemini, que se llama MedGemini, pues está diseñada para aplicaciones médicas, como ustedes se pueden imaginar, y entonces integra la inteligencia artificial avanzada para interpretar una amplia gama de formatos de datos médicos, incluidas, obviamente, imágenes, textos, videos y demás. El desarrollo de MedGemini representa yo diría, un muy importante avance, al menos de lo que ellos describen en este artículo, basándose en fortalezas que son fundamentalmente de sus predecesores, como ya les decía, pero ahora que tienen un mayor enfoque específico, o sea, tiene mayor especificidad y precisión médica. De hecho, fíjense que la semana pasada
estuve en el Congreso de la Sociedad Paulista de Radiología en Sao Paulo. Y bueno, me tocó participar en 4 sesiones donde estábamos discutiendo sobre el uso de estos programas, que como les digo son conocidos como, por sus siglas en inglés, LLM, Large Language Models, modelos de lenguaje grande. Y de ellos el que más conocemos pues es el ChatGPT, el último, el que puede ser de versión gratuita, que es el 3.5, pero el otro que es de paga, que es el mejor hasta ahorita, el ChatGPT 4. Y los hemos conocido en diferentes aplicaciones y de hecho de eso platicamos, de aplicaciones en radiología y como por ejemplo pues hacer reportes que sean amigables para los pacientes, para la interpretación, para la ayuda por ejemplo en la carga de trabajo y muchas otras aplicaciones, ¿no? que estábamos platicando. Pero fíjense que justo, digamos porque eran las mismas fechas, ahora a principios de mayo, cuando estábamos platicando de esto, pues apareció este artículo que se publicó de hecho el 1 de mayo y que explica por qué MedGemini se diferencia y sobresale más allá de las capacidades de los modelos como ChatGPT 4, digamos que es la competencia. Ustedes saben que esta aplicación, si lo podemos llamar así, aunque es un poco más obviamente complejo que una sola aplicación, es un LLM, fue desarrollado por una compañía que se llama OpenAI, Open Artificial Intelligence, que también les he platicado aquí y de hecho en el otro podcast que tengo de Memoverso, algunas de las cosas que han sucedido ahí entre los dueños y los fundadores y Elon Musk y demás. Pero bueno, ese es otro punto. La situación aquí es que MedGemini está específicamente diseñado para aplicaciones médicas y aprovecha una amplia gama de datos médicos que fueron utilizados durante su capacitación o entrenamiento, como se le llama a esta fase de alimentación de estos algoritmos. Y esto incluye registros de pacientes, imágenes médicas y extensa literatura médica, por no decir la literatura médica toda. Y por el contrario, por ejemplo, pues ChatGPT, si bien obviamente es muy versátil, los que lo han utilizado nos hemos dado cuenta de esto, pero fíjense que es un modelo generalista que está entrenado en un conjunto de datos muy amplio, de todo, ¿sí? Pero que no está optimizado específicamente para contextos médicos. MedGemini incorpora capacidades pues, muy avanzadas de razonamiento clínico que son, digamos, pues, cruciales para el diagnóstico médico, para la toma de decisiones. Utiliza la autoinformación, se va autogenerando, ¿sí? Y además la integración de la búsqueda de la web para refinar su razonamiento, alineándolo más con los procesos de pensamiento clínico. GPT-4, aunque es capaz de procesar consultas médicas, como creo que ya lo hemos platicado y seguramente lo han escuchado, pero fíjense que carece de esta formación o digamos información o entrenamiento y de esta integración especializada, porque él se entrenó, digamos así, con información de todo lo que hay en la red. Y es muy bueno para hacer todas esas cosas, pero puede limitar su eficiencia en escenarios médicos que son muy complejos. Y si bien tanto MedGemini como ChatGPT 4 pueden procesar datos multimodales, las últimas versiones actualizaciones de GPT-4, esto lo hacen. Y ahorita les voy a platicar otra cosa al final. Pero MedGemini está diseñado explícitamente para manejar modalidades médicas específicamente. ¿Okay? Utiliza lo que le llaman ellos codificaciones personalizados, o sea, incluso de medicina personalizada, o sea, de cada paciente para interpretar mejor todos los datos médicos que están especializados o con lo que nosotros le preguntemos, pues, como imágenes de patología, electrocardiogramas, informes de radiología y todo esto que a menudo están bien representados en los conjuntos de los datos generales, pero que no se utilizaron, por ejemplo, para entrenar a GPT-4, ¿no? MedGemini se destaca también en el procesamiento, como les decía, de información de contexto extenso.
que esta es una característica fundamental para tratar con historias médicas extensas o registros detallados de pacientes. Y esto tiene, por ejemplo, el GPT-4 tiene muchas limitaciones en el manejo de datos de contexto prolongado. De hecho, a sus propias limitaciones de arquitectura que son inherentes. Es decir, no sé si lo hayan utilizado ustedes al GPT-4, pero cuando nosotros, de lo que sucede, de lo que yo les decía, de la manera como nosotros, como estos algoritmos generan la información, es básicamente predicen cuál será la siguiente palabra, cuál será el siguiente conjunto de palabras de acuerdo a toda la información que ellos tienen. Y eso es obviamente pura cuestión matemática. Pero cuando tú preguntas a GPT-4, tienes que ser, aunque la parte de prompt, como ya nos hemos dado cuenta, va a ser la parte muy importante para aprovechar estas herramientas. La verdad es de que estamos preguntándole, digamos, una sola respuesta y entiende la pregunta, tiene que ser de un solo contexto, tiene que ser básicamente corta. No me refiero corta tanto en lo que le pongas, sino en la concepción que tiene, de lo que abarca, la complejidad de lo que tiene que buscar. En cambio, el MedGemini, tiene procesamiento prolongado, quiere decir que puede buscar o puede relacionar cosas que están muy lejos, ¿sí?, en la escritura de la oración, del prompt que tú tengas. E incluso, pues básicamente esto es la manera como se puede diferenciar, porque mientras que MedGemini está optimizado para administrar y sintetizar grandes volúmenes de información médica compleja de una manera muy efectiva, pues según los datos que se presentan en el artículo, pues MedGemini demuestra mucha utilidad, digamos, ya en el mundo real. Hicieron varios experimentos, tienen mucha información, tienen muchas tablas y obviamente, digo, ya sabemos, porque incluso GPT-4 supera a expertos humanos en tareas como resúmenes médicos, generación de cartas de referencia, soportes de diagnóstico complejo. Bueno, pues imagínense lo que está haciendo, porque en todas estas áreas compararon MedGemini con ChatGPT-4 y en todas estas fue mucho mejor. Porque su diseño está dirigido específicamente, es lo que yo les decía, la especificidad, está dirigido específicamente a mejorar los flujos de trabajo clínico, mejorar la otra cosa muy importante que le pusieron mucha, y bueno, eso se me hizo muy interesante a mí particularmente, que es la educación médica, y la otra cosa es la investigación, ¿sí? Entonces, creo que eso es algo también muy interesante porque aunque se ha utilizado, como creo que todos saben, la inteligencia artificial para hacer mucha investigación. De hecho, hace un par de días se hizo muy popular una noticia, pues, de que una compañía, no diré nombres y demás por obvias razones, pero había encontrado cómo sintetizar proteínas y encontrar proteínas y demás. Creo que eso va a ser con inteligencia artificial, obviamente, creo que eso va a ser muy interesante. Pero, por ejemplo, GPT-4, si bien es útil en una amplia gama de aplicaciones, como ya lo dijimos, no se dirige específicamente ni suele alcanzar el nivel de rendimiento en tareas médicas que logró, ¿sí?, en todas las pruebas, pues MedGemini. Fíjense que el desarrollo de MedGemini pone un fuerte, ¿cómo diríamos? Un fuerte énfasis en la seguridad y en la confiabilidad, que obviamente estos son elementos cruciales para la, pues no sé, implementación en la atención médica, en entornos de atención médica. Esto implica pues la validación, pruebas rigurosas para cumplir con los estándares médicos, un área para que los modelos de uso general como GPT-4 pues no están diseñados específicamente. Pues bien, como les decía, el artículo es muy extenso y abarca, pues yo creo que prácticamente casi todas las áreas médicas, pero aquí lo que me interesa pues es platicarles por qué MedGemini se destaca, digamos, en el área de nuestra especialidad en imágenes médicas, que evidentemente pues es un área crítica en todo el proceso de pues medicina de diagnóstico, en todo el cuidado del paciente. Y yo creo que nosotros, los especialistas en imágenes, encontraremos que las
digo, si esto es lo que es real, lo que acaban de publicar, que las capacidades de MedGemini son particularmente transformadoras, porque, porque esto, digo, debido a su rendimiento, que es un rendimiento, pues digamos, de última generación en la interpretación de datos de imágenes complejas, incluyendo, no sé, rayos X, porque ahí viene resonancia magnética, tomografías computadas. Y como les decía, según los datos que están presentando ellos ahí en el artículo, pues MedGemini supera significativamente a los modelos anteriores, incluso a los expertos humanos en áreas de interpretación de imágenes. Y bueno, esto no es nuevo, creo que hay muchísimos artículos en donde pues se ha demostrado esto y no con MedGemini, ¿sí? Pero esto es una situación que va un poco más allá, ¿okay? Porque no estamos hablando de lo que normalmente se publica, que son, digamos, especie de aplicaciones muy específicas, digamos, para detección de nódulos pulmonares, para detección de lesiones en mama, eh, para hemorragia subaracnoidea, en fin, cosas que son muy específicas y en donde evidentemente pues podemos fallar, sobre todo si los hallazgos son muy sutiles. Pero lo que yo les decía aquí es que lo que está haciendo, ¿no? Lo que está logrando a través de sus algoritmos de aprendizaje profundo, pues pueden detectar patrones y anomalías que son muy sutiles y que nosotros, el ojo humano, podría pasar por alto, o el cerebro humano puede no tener, como ya hemos platicado en otros episodios, la resolución pues para identificar patrones, ¿no? Ese tipo de patrones que finalmente es lo que hacemos nosotros como radiólogos, encontramos patrones. Entonces, a diferencia de las herramientas de imágenes tradicionales, que son las que típicamente ya vienen pues en los sistemas de PACS o que pudiéramos nosotros adquirir para una cuestión muy específica, MedGemini puede integrar los hallazgos de las imágenes con datos de texto, por ejemplo, de pues, los expedientes médicos electrónicos, con otros informes de diagnóstico y, digamos, de patología o cualquier cosa de laboratorio. Y entonces esto proporciona una visión diagnóstica mucho más compleja, reconociendo la naturaleza, por ejemplo, de diversas imágenes médicas y empleando, como les decía, muchas codificaciones que son personalizadas. Y esto está, digamos, está ajustando para manejar tipos específicos de imágenes médicas, mejorando obviamente pues la precisión, la confiabilidad del modelo en diferentes campos médicos. Estamos hablando obviamente en el caso de nosotros de radiología, que son muy especializados como podría ser oncología y neurología. Fíjense que les voy a platicar, bueno, platicar es un decir, les voy a traducir un caso ejemplo de un escenario que viene ahí, ¿okay? Con una radiografía de tórax. Los que me están viendo en YouTube, les voy a poner la imagen que viene ahí. A los que me están escuchando, voy a ponerlo por aquí. Ahí la están viendo. Seguramente no van a alcanzar a leer. No es el propósito de esto. Lo que quiero que vean es la estructura, que hay es una imagen, perdón, es una página, ¿sí? Vienen varios de muchas especialidades, pero esta es de las primeras que viene. La primera que viene es de dermatología, de hecho. Esta es la segunda. Y viene una radiografía de tórax, ahorita les voy a describir, y luego viene como un médico, ¿sí? Les voy a platicar el escenario, ¿no? Como un médico pregunta y cómo le va contestando, ¿ok? Y eso es lo que voy a tratar de ir pues traduciendo para ustedes. Les dice primero, en el escenario, en esta parte, le dice: hola, soy médico de atención primaria y esta es una radiografía de tórax para una paciente mía o de un paciente mío. El informe formal de radiología aún está pendiente y me gustaría que me ayudaran a entender la radiografía. Por favor, escríbame un informe radiológico. Eso es lo que le pregunta el médico. Y le contesta MedGemini. Hallazgos. El corazón se encuentra en los límites superiores de tamaño normal. Los contornos mediastínico e iliar aparecen dentro de los límites normales. Los pulmones parecen despejados. No hay derrames pleurales
ni neumotórax. Se observan cambios degenerativos leves a lo largo de la parte inferior de la columna torácica. Impresión: no hay evidencia de enfermedad aguda. Y luego le pregunta el médico, ¿qué evidencia ve de cambios degenerativos? Y le contesta, se observan cambios degenerativos leves a lo largo de la parte inferior de la columna torácica. Esto se puede ver por el ligero estrechamiento de los espacios de discos intervertebrales y la presencia de pequeños osteofitos, entre paréntesis, espolones óseos, cierra el paréntesis, a lo largo de los márgenes anteriores de los cuerpos vertebrales. Le pregunta el médico, mi paciente tiene antecedentes de dolor de espalda. ¿Podría esto explicar el dolor de espalda? Y MedGemini le contesta, si bien los cambios degenerativos observados en la radiografía podrían contribuir potencialmente al dolor de espalda de su paciente, es importante tener en cuenta que la correlación no es igual a la causalidad. O sea, esto no es la causa. Muchas personas tienen cambios degenerativos en la columna vertebral sin experimentar dolor. Y a la inversa, el dolor de espalda puede tener numerosas causas más allá de los cambios degenerativos. Por lo tanto, si bien vale la pena señalar los hallazgos de la radiografía, no explican definitivamente el dolor de espalda de su paciente. Sería necesaria una evaluación integral, que incluya una historia clínica detallada, el examen físico y potencialmente pruebas o imágenes adicionales para determinar la causa exacta de su dolor. Por favor, hágamelo saber si tiene alguna otra pregunta. Entonces, ahora el médico le dice, para ayudarme a comunicar todo esto a mi paciente, por favor, reescriba el informe sin terminología médica. Y le contesta, resultados de la radiografía de tórax. Número 1, corazón, tamaño normal. Número 2, pulmones, limpios, sin signos de infección o acumulación de líquido. Número 3, huesos, desgaste menor en la parte inferior de la columna vertebral, común con la edad. Y luego le pone, en general, no hay signos de problemas graves en el pecho. El desgaste en la parte inferior de la columna vertebral puede estar relacionado con su dolor de espalda, pero también puede estar involucrados otros factores. Tendremos que hacer más pruebas para averiguar la causa exacta de su dolor. Y le contesta el médico, gracias. Eso es útil mientras espero el informe de los radiólogos. Y le contesta, de nada. Me alegro de haber podido ayudar. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. Y luego viene lo que le llaman el informe verdadero, el informe real, que no se le proporcionó al modelo, obviamente. Y dice, el informe real dice resultados, los contornos cardiomediastínico e iliar son normales, los pulmones están bien expandidos y claros, sin consolidación focal, derrame pleural o neumotórax. Se observan cambios degenerativos leves en la columna torácica, impresión, sin patología cardiopulmonar aguda. Muy semejantes, ¿no? Entonces luego le preguntaron ya con esta información al radiólogo. Y al radiólogo le dijeron, dígame sus pros y sus contras de esto. Y puso los pros. Dijo, una demostración hipotética realista de la interacción con un proveedor de atención médica en un contexto de imágenes clínicas. 2, demostración de generación de informes realistas de alta calidad. Y 3, muestra el conocimiento de un médico general y también proporciona limitaciones adecuadas, es decir, mencionar las pruebas adicionales necesarias. ¿Cuáles son las contras de esto? Pues le puso, pequeños osteofitos están presentes en la imagen, pero a lo largo de los márgenes laterales, en lugar de los márgenes anteriores de los cuerpos vertebrales, que fue lo que dijo MedGemini, que estaba en los márgenes anteriores, si se acuerdan. Y la otra es que dijo, para una claridad óptima, el informe reescrito, no el informe original, porque me puede mover a escuchar, pero básicamente en el informe original decía que tenía
osteofitos en la parte inferior de la columna torácica. Pero como dice el radiólogo, para una claridad óptima, el informe reescrito de resultados de radiografías de tórax que menciona la columna vertebral inferior y evita la terminología médica, debe especificar columna torácica inferior, porque nada más dijo columna vertebral inferior, y eso estrictamente, como dice el radiólogo, pues la columna vertebral inferior pues probablemente sea lumbosacra en lugar de torácica, pero en el reporte original sí dijo torácica. ¿Qué les pareció? Digo, realmente está muy interesante, pero digo, vienen muchos escenarios como este, de otras áreas de la medicina y con videos y con endoscopías, con cirugías y demás. Y yo creo que las aplicaciones prácticas de MedGemini en entornos clínicos pues parecerían ser como muy, muy amplias, créanme, muy impactantes. Pero yo les voy a platicar algunos escenarios que también vienen más o menos descritos ahí, radiológicos, en los que MedGemini está o podría estar marcando la diferencia con los otros modelos de lenguaje grande. Primero, MedGemini, bueno, lo que ellos promueven es que va a automatizar y mejorar la precisión en el proceso de diagnóstico de rutina, lo que permitirá, por ejemplo, a los radiólogos centrarnos en casos complejos que requieren interpretación de expertos. Número 2, en entornos de emergencia, donde por ejemplo el tiempo es crítico, pues el análisis rápido de MedGemini podría acelerar los procesos de tomas de decisiones, lo que obviamente podría salvar vidas o mejorar la calidad del tratamiento médico que recibe el paciente, por lo pronto que fuera más rápido. Y 3, que es algo que yo les platicaba, ¿no? Para los residentes de radiología y los estudiantes de medicina, MedGemini servirá porque tiene como una parte especial para eso, vamos a decir, donde tú puedes entrenar, como que tú puedes responder y tú puedes darle tratamiento y demás, sin que afecte realmente el expediente médico electrónico. Y ahí te diría, o sea, tú le pones algo y te dice, bueno, pero recuerda que este paciente, etcétera, etcétera, y le va a hacer reacción al medicamento que le estás poniendo. Pero la otra es, recuerda que su función renal está así, entonces la dosis que le estás dando se va a acumular. En fin, mucho de esto va a proporcionar primero conocimientos y la otra es, yo creo que mucha ayuda para el aprendizaje a partir de datos reales. ¿Sí? No son casos ficticios pues o del libro, ¿no? Son pacientes reales y obviamente esto seguramente va a mejorar la curva de aprendizaje y la comprensión de casos muy complejos. Ahora bien, si la introducción de MedGemini es prometedora, pues la otra cosa es que su integración en la práctica clínica presenta muchos desafíos. Y ellos están de alguna manera describiendo y son conscientes de ellos. Algunas otras cosas pues yo se las voy a platicar, pero es fundamental primero garantizar que MedGemini pues digamos proporcione de una manera consistente resultados que sean precisos, que sean confiables en diferentes escenarios clínicos, dado lo mucho que está pues en juego en el diagnóstico médico. Cualquier error pues podría pues conducir obviamente a un diagnóstico erróneo, a recomendaciones de tratamiento inapropiadas. Así es que MedGemini debe de someterse a rigurosos ensayos clínicos, porque va saliendo el 1 de mayo, hace unos días. Debe someterse a muchos ensayos clínicos, como se ha hecho con otros lenguajes, para obviamente validar pues su eficacia, su seguridad en diferentes poblaciones y condiciones médicas, porque recuerden que una de las limitaciones grandes de este tipo de algoritmos es con que los entrenaste, ¿no? Entonces tienes finalmente, aunque sea específico o aunque sea muy general, tiene sus sesgos y tiene sus limitaciones. Esto implica que se tienen que hacer pues pruebas exhaustivas para garantizar que las recomendaciones del modelo estén basadas en evidencia y que se alineen con los estándares médicos actuales. Porque las consecuencias de las imprecisiones en la interpretación de las imágenes o en el apoyo de las decisiones clínicas, pues podría conducir a ruta de tratamientos incorrecta, por ejemplo, lo que obviamente afectaría mucho los resultados de los pacientes. Pero
Por el contrario, cuando se valide esto con precisión, pues imagínense, MedGemini podría mejorar significativamente la precisión del diagnóstico y la atención del paciente. Pero la falta de una validación exhaustiva, por otro lado, pues obviamente también podría obstaculizar primero todas las aprobaciones regulatorias, ¿no? Esto que limitaría la implementación de MedGemini en entornos clínicos. Otro desafío, por ejemplo, es las preocupaciones que tienen que ver, que van más o menos junto con lo que les decía, pero muy específicamente, sobre ética y sobre privacidad. El manejo de datos médicos confidenciales requiere un estricto cumplimiento de leyes de protección de datos en Estados Unidos, pues ustedes conocen que existe el IPA, pero obviamente en cada uno de nuestros países, pues si no existen, se están desarrollando y seguramente va a haber toda esta protección de datos de los pacientes. Hay protección de todos los datos de todo tipo, sí, demográficos y sensibles y demás, pero específicamente, pues obviamente también de tu expediente médico, que en este caso sería electrónico. Hay que garantizar que MedGemini cumpla con estas regulaciones mientras se capacita o se entrena en conjuntos de datos que sean mucho más extensos. Entonces, para ese entrenamiento, ¿cómo lo vas a entrenar? En poblaciones diferentes, por ejemplo, las de Estados Unidos, ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros aquí en México o en cualquier otro de nuestros países de América Latina? Entonces, eso evidentemente que para entrenarlo necesitamos pues subir, alimentarlo con expedientes, para empezar con muchas cosas en español, muchas cosas incluso de nuestra jerga, de cómo hablamos y cómo describimos los hallazgos. Que de hecho ese fue, ya lo hemos platicado aquí también, uno de los problemas que tuvo Watson, por ejemplo, al tratar de leer e interpretar los expedientes pues, escritos, por ejemplo, que existían, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en América Latina, en los pocos centros que lo intentaron. Entonces, no olvidemos que estos modelos de inteligencia artificial pueden también perpetuar o ampliar los sesgos presentes en los datos de entrenamiento. Y esto también ya lo hemos platicado. Alguna vez les dije que en un congreso que estuve, prácticamente toda una sesión, sí, fue específicamente cómo la inteligencia artificial detecta los sesgos que nosotros inconscientemente los tenemos, tanto al interpretar y puede traducir eso, porque la inteligencia artificial reconoce patrones, repito, que nosotros no reconocemos y puede identificar en un tag, pues obviamente si el paciente es hombre o mujer, si es blanco, negro, oriental, etcétera, que nosotros no vemos la diferencia, pero sí existen esos patrones, incluso en radiografías de tórax, en tomografías, en resonancias magnéticas, y mucho de lo que nosotros tenemos de sesgos, pues en todos los aspectos, ¿sí? También nosotros se lo estamos, digamos, pasando. Entonces hay que garantizar que MedGemini sea justo, digamos, que sea imparcial en diferentes grupos demográficos. Y eso créanme que va a ser un desafío muy importante, porque los errores éticos, como violaciones de confidencialidad del paciente, resultados que estén sesgados por muchas de las cuestiones demográficas o de otro tipo, incluso económicas, pues obviamente que podrían afectar la confianza del público pues en las aplicaciones de la inteligencia artificial en la atención médica, porque si se empieza a permear de que también tienes sesgos o que te equivocas porque evidentemente reconoce, porque va a mezclar todo, ¿no? Y eso ya está, o sea, me estaba ahorita acordando de algo que presentaban en aquella sesión en donde como ya tiene metadatos, ¿sí? Es decir, toda la información del paciente, entonces incluso de acuerdo a donde vive, ¿sí? Se da una idea del estatus social que tiene el paciente e incluso con eso hace pues suposiciones e incluso recomendaciones que, bueno, no necesariamente pues deberían de estar correctas así o tomarse, pero eso es básicamente lo que nosotros, la manera como aprendió, ¿sí? Entonces,
Esto yo creo que sí va a ser crucial porque el incumplimiento de las leyes de privacidad y las pautas éticas podría generar desafíos legales y sanciones ¿para quién? Pues para los proveedores de la atención médica que utilizan MedGemini AI. Y esto también ya lo hemos platicado, ¿no? ¿Quién es el que tiene, si te equivocas, por ejemplo, y detecta una cosa que no tienes, pues quién es el que tiene la responsabilidad? El que desarrolló, en este caso Google, el hospital que lo compró, el médico que lo utilizó, eh, o al revés, ¿sí? Cuando detecta algo y tú dices, no, eso no tiene importancia, es una variante normal, y entonces hay muchas cosas que ya hemos platicado aquí, pero que bueno, ahora en este programa se aplican las mismas, pero básicamente como está muy dedicado a medicina, pues yo creo que eso es algo interesante, ¿no? Otro gran desafío es que MedGemini necesita integrarse. Bueno, y no nada más es exclusivo de esto, debe ser de cualquier otro, ¿no? Pero integrarse perfectamente en los flujos de trabajo clínicos existentes y que no los interrumpa, que esté sumergido, digamos, ahí, implícito en mucho de esto. Y esto incluye, pues, ser, digamos, obviamente compatible con varios sistemas de registros médicos electrónicos y de respaldar la toma de decisiones en tiempo real. Por ejemplo, si esto es lo que estamos queriendo que nos ayude. Además, la introducción de estos sistemas de inteligencia artificial en los entornos médicos requiere cambios muy significativos en la forma en que nosotros los médicos interactuamos con la tecnología. Porque créanme, al principio va a haber mucha resistencia. La hay, por ejemplo, solo para llenar el expediente médico electrónico. Ahora imagínense para toda esta nueva interfase de relación humano con computadora, pues. Va a haber mucha resistencia y obviamente va a ser necesario también que nos capacitemos, ¿sí? Definitivamente, porque en esto, por más intuitivo que sea, tenemos que aprender, tenemos que capacitarnos y finalmente yo creo que vamos a tener que adoptar esta situación, ya que si se integra adecuadamente, en este caso de lo que les estoy hablando, MedGemini AI podría agilizar obviamente los procesos de diagnóstico, reducir mucho la carga cognitiva de los radiólogos y con esto es el burnout que hemos platicado y también mejorar obviamente al final pues la prestación de la atención médica en general. Pero la otra cosa que también ya lo hemos platicado aquí, pues existe el riesgo de que la dependencia de la inteligencia artificial puede afectar el juicio clínico de los médicos, porque esto podría conducir a una dependencia excesiva de la tecnología para la toma de decisiones. Y esto, pues nos podría parecer que no va a suceder, pero como yo les he dicho, esto de la inteligencia artificial no es como unos extraterrestres que van a llegar un día y de un día para otro nos van a conquistar. Esto está pasando lentamente. Pero yo conozco muchas personas que, pues lo voy a exagerar, pero para ir al Super 7 de la esquina utilizan el Waze. O sea, es, es una exageración, es una dependencia. ¿Sí? Ya ahorita dependemos del teléfono celular, dependemos de los mensajes, dependemos de internet, de preguntar todo. ¿Qué necesidad hay de memorizarlo? No se diga, por ejemplo, los números de teléfonos de nuestros amigos, familiares y demás, pero muchas otras cosas. Entonces, realmente sí nos vamos haciendo dependientes. Claro, qué bueno, porque ahora tenemos mucha información, ahora podemos utilizar y podemos, bueno, la idea es que podamos utilizar nuestro tiempo, al menos en la parte médica, pues para cosas que realmente importan. Bueno, ya a manera de conclusión, MedGemini AI representa un avance que está centrado en el uso de la inteligencia artificial en el campo médico. Y esto, la idea es que va a proporcionar, esto es una herramienta, como yo les decía, especializada, no general como ChatGPT 4, confiable, la idea es que sea efectiva y que están diseñadas específicamente para enfrentar los desafíos únicos de la atención médica.
Su desarrollo pues refleja, digamos, como una profunda integración del conocimiento médico, tanto teórico como práctico, en lo que es la arquitectura del modelo y del procesamiento de entrenamiento. Y si bien GPT-4 es una poderosa herramienta generalista, como yo les decía, pues carece de las capacidades especializadas y de todas las optimizaciones que hacen que MedGemini aparentemente sea particularmente adecuado para todas las aplicaciones médicas. Vamos a ver ya con todos los ensayos y todo ahora que salga para utilización en práctica clínica. Pero esta especialización de este lenguaje, pues, no solo se supone que va a mejorar el rendimiento, sino que también garantiza que MedGemini pueda ser un componente, digamos, confiable en todos los procesos de toma de decisiones médicas, donde la precisión y la confiabilidad son primordiales. Pero les digo algo, yo creo que esto es solo el comienzo, porque ya viene el ChatGPT 4b. Bueno, de hecho hace 3 días, ahorita estoy platicando con ustedes el 10 de mayo, pero el 7 de mayo, en el Radiology se publicó un artículo que se titula en español Evaluación de GPT-4B, ¿sí? Eso quiere decir GPT-4 con visión, B chica, en la detección de hallazgos radiológicos en radiografías de tórax. Les voy a dejar también la liga, por si a todos aquellos que estén interesados, pero les voy a leer la conclusión, que de hecho es muy, muy cortita. La conclusión dice, en español, aunque GPT-4b se ha mostrado prometedor en la comprensión de imágenes naturales, tuvo una eficiencia limitada en la interpretación de radiografías de tórax del mundo real. Definitivamente, ¿ok? Y vienen ahí y la verdad es de que esta es la parte que yo les decía, multimodal, en donde tienes no nada más texto, sino ahora también tienes imágenes o visión, pues, pero pues no le fue tan bien, ¿ok? A diferencia de lo que parece que sucedió con MedGemini, porque ChatGPT no fue entrenado en radiografías, no fue entrenado en electrocardiogramas. Esos son los electrocardiogramas, las radiografías que se encontró en el internet en todo esto y no necesariamente con las mejores características o las mejores descripciones, vamos a decir así. Pero la verdad es que también, por ejemplo, viene el ChatGPT 5 y se supone que esto sí va a ser algo, pues no lo que le llaman la inteligencia artificial general, pero algo cercano a esto. De hecho, esta parte fue la que hizo la ruptura dentro de OpenAI. Y la otra cosa es que hay otras empresas que están, digo, obviamente Microsoft también está apostándole mucho al sector médico y en especial al radiológico. Recuerden que de todas las aplicaciones que se someten, por ejemplo, la FDA para aprobación de inteligencia artificial que se manejan como dispositivos médicos, el 87% son de radiología. Okay, solo el 13% restante es de todas las otras áreas médicas. Entonces vamos a ver qué nos depara el destino, pero seguramente será muy, muy interesante, muy desafiante. ¿Okay? Y evidentemente hay que vivirlo, hay que estar en esto. Bien, pues muchas gracias por acompañarme en este episodio de Memorándum. Como siempre, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, pues por favor háganmelo saber en las diferentes plataformas donde publico Memorándum. O si no, pues el correo electrónico de memelizondo@memorandum.mx o también pues en la página de memorandum.mx. Gracias nuevamente y pues nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, pues muchísimas gracias por su atención. Como siempre, agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios, lo que me ponen aquí abajo. Y pues obviamente también que pues, se suscriban al canal, que lo transmitan, lo compartan, porque de esa manera creo que nos enriquecemos todos como radiólogos y creo que son áreas interesantes que tendríamos en un momento determinado que poder discutir. Recuerden que el objetivo de Memorándum pues es analizar
analizar lo que se está publicando, lo que estamos viviendo, y bueno, pues esa es la idea fundamental. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.